esa la idea de me engañaron como un chino. Sí. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Sí. Me engañaron como un chino. Y ha quedado porque los chinos particularmente no parecen ser personas que se pueden engañar con facilidad. Yo no sé de dónde viene eso. Quizás la idea del que no entiende, ¿no? De alguien que está tan removido y tan distante de nuestro entorno cultural, sí, que es fácil ser engañado. Pero China realmente nos ha mostrado que no es una potencia que sea fácil de engañar. Es una potencia mundial de hegemonía económica. Tantas cosas que despierta ese país que no deja de ser un misterio en la actualidad. Y Marta, en tu vida has tenido interés por China en algunos momentos. Sí, por supuesto, ¿no? He orado muchos años por la China, por la extensión del cristianismo en la China. Así que sí, hay un interés. Pero ese interés nació precisamente de mi experiencia como joven, ¿no? En el día de hoy, entre amigos, Marta Polo y tu servidor Johnson García, nos encontramos conversando acerca de las opiniones y percepciones que hay alrededor del mundo sobre ese país, China, basado en un artículo de investigación que hace el Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos, que verdaderamente refleja esta noción de que China para muchos de nosotros continúa siendo un misterio. No sabemos muy bien qué está pasando allá, pero sabemos que tiene peso de alguna manera. En mis años formativos tuve la oportunidad de conocer más de cerca el ideario comunista, y para aquel entonces la juventud en mi país era muy militante. En algún momento yo estuve muy interesada en el comunismo. Yo pensaba que era una buena respuesta para mi país. Y lo que hizo Mao es que rompe con todo el ideal, ¿verdad?, de los que controlan los medios de producción y los que producen. Y dicen, no, aquí realmente no tenemos medios de producción, más que tenemos la tierra. Y México, siendo un país que tenía un énfasis bastante hacia el campo, yo vi, ¿verdad?, que era una respuesta. O sea, lo pudieron hacer en China, ¿por qué no lo podemos hacer en México? ¿Por qué no podemos crear cooperativas? ¿Por qué no podemos empoderar, ¿no?, a las personas que trabajan en el campo? Que de alguna manera había esta fascinación, porque sí, es cierto, las imágenes que nos venían de China en esa época eran de este resurgimiento colectivo, ¿no? Este colectivismo que hacía que la gente se hubiera unido bajo la sombra de este líder carismático, ideológico, ¿no?, Mao Zedong, que había hecho que el campesino y todo empezaran a producir. Y entonces China levanta el vuelo, fallece Mao, hay una serie de crisis internas dentro del Partido Comunista y también a nivel social en China, de las cuales apenas ahora estamos enterándonos, porque sí, realmente era un país del que no sabíamos demasiado, claro, y estaba rodeado de misterio. Hay una apertura hacia el occidente, y de pronto China parece que ya no es China más. De pronto vemos un sistema de industrialización, claro, con una gran presencia del Estado, y el Estado en la industria, pero donde hay ciertos espacios para la iniciativa privada, para la inversión. Cuando China se ha convertido en esta potencia que lo fabrica todo en el mundo y que no suscribe el ideario marxista más, y hay una oligarquía en teoría marxista, pero opera como un país capitalista al 100%. Sí, sobre todo opera como país capitalista desde la cúpula. Ahora, la pregunta que tú hacías, ¿no?, ¿cuándo se convirtió? Bueno, cuando precisamente toda la idea del libre comercio, ¿no?, se empieza a manejar desde los países occidentales. O sea, tenemos que abrir nuestros mercados para que haya exportación de nuestros productos como importación de insumos, y China abre sus puertas, ¿no? Abre sus puertas en la mano de obra. Entonces, los grandes capitales, las grandes corporaciones ven una gran ventaja en el libre comercio de cambiar, ¿verdad?, todas sus estructuras de manufactura, fíjate, manufactura, y se la llevan a la Y no importa China. que estemos lidiando con una oligarquía, sí, con un sistema antidemocrático, con un sistema tradicionalmente marxista, aunque ya no lo sea más, que no haya leyes laborales que amparen a los trabajadores. Ni tampoco, ¿verdad?, para el medio ambiente. No importa nada de eso. Nos conviene tener la fábrica de China. O sea, este cambio se da por el interés de los países capitalistas de obtener mayor beneficio. Pero ahora vamos a la opinión pública y las percepciones que a lo largo del planeta hay de China, y son muy, muy ambivalentes dependiendo de dónde vengan. Por ejemplo, en países como Canadá y Estados Unidos, en el norte de América,
muy poca gente realmente es favorable a China. O sea, culpamos a China de un montón de cosas y yo creo que en lugares como Europa las opiniones están más divididas, pero todavía China no es muy popular. Donde es más popular es en los países que eran antes parte del bloque soviético, en la Europa del Este, ¿no? Ahí China se percibe de otra manera, quizás porque hay una especie de identificación. Claro, esta gente han sido capaces de zafarse de todo esto que nosotros nos zafamos, pero a ellos le ha ido bien, mejor que a nosotros. Claro, ¿no? Es bien interesante. Pudieron hacer, ¿verdad?, un cambio de mantener un sistema político permanente y al mismo tiempo abrir sus fronteras al capitalismo, ¿no? Y el capitalismo ahí está donde, bueno, está controlado por el gobierno, ¿no? Así que no hay esperanza de que vaya a haber cambio ni nada, ¿no? que promueva la democracia ni nada. Eso no va a pasar. Porque la persona que está en la fábrica es el obrero del Estado. No es el obrero de Sony, no, es obrero del Estado, ¿no? Yo siento que muchos de nosotros ahora tenemos esa retórica de culpa de los chinos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, desde plataformas de poder y la opinión pública norteamericana, pues justamente cuestiona la ausencia de trabajos en la manufactura, crisis económicas, ahora estamos con el coronavirus que nos llegó justamente de China y le echamos la culpa a China casi de todos nuestros males, ¿no? Entre otras gente que tiene la culpa. Porque también puedo pensar de que a veces se le echa la culpa a los inmigrantes, se le echa la culpa a los políticos, todos los demás tienen la culpa. Y cuando pienso en China y las actitudes que tenemos hacia China, pienso en esta actitud constante de echarle la culpa a otro por nuestras miserias, algo tan humano. Eso es muy humano. Y tenemos que ser honestos, ¿no? O sea, sí, siempre debemos de tener un enemigo para entonces levantar una bandera de defensa. O sea, esa es parte, ¿no?, de la psicología colectiva. O sea, si tenemos un enemigo en común, pues levantamos la bandera contra ellos. Y en cierto sentido tenemos que ser responsables, ¿no? O sea, no podemos echarle la culpa a China, sino decir, ¿verdad?, cómo hicimos esto de tal manera que empoderamos a un país y cómo nosotros mismos, ¿verdad?, abrimos esa puerta sin antes poner algún tipo de control de que hubiera más libertad dentro de ese país, de que tuviera conciencia del medio ambiente, de que nuestra relación fuera más de ser socios y no, ¿verdad?, de querer nosotros aprovecharnos de la mano de obra barata. Pero esa introspección de la que nos hablas, esa consideración de nuestra propia responsabilidad, realmente es muy incómoda. Yo me voy a resistir hasta el final en admitir mi propia responsabilidad o incluso, una palabra que no nos gusta usar, mi propia culpabilidad en crear estas situaciones que vivimos, no solamente en el ámbito macroeconómico, social, pero en el ámbito personal. Me voy a sentir mucho mejor echándole la culpa al otro, por inmoral que eso pudiera ser, ¿no? Sí, o sea, porque trae consuelo. O sea, ¿de veras? Sí, trae consuelo. ¿Me trae consuelo echarle la culpa al vecino? Sí, o sea, ¿por qué? Porque entonces, ¿verdad?, se te quita la responsabilidad, el remordimiento. Pero me estoy engañando a mí mismo. No he erradicado las causas de la miseria en realidad. Pero mira, como tú mismo dijiste ahorita, ¿no? Para poder aceptar la responsabilidad, ¿no? Para poder aceptar que me equivoqué, para poder aceptar que lo hice mal, requiere mucha valentía y mucha entereza moral, ¿no? Donde yo acepto mi culpa porque conlleva, en primer lugar, reconocer que me equivoqué. En segundo lugar, que participé. Activamente. En tercer lugar, que promoví. y enseguida, ¿verdad?, que ahora estoy recogiendo lo que sembré. Ajá. Y eso es muy doloroso. Eso es, pero ¿no es liberador al final de cuentas? Por supuesto que sí, porque juntamente con el dolor viene el proceso de sanación, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos tanta resistencia a hacerlo, Marta? Porque me da la impresión que tal como lo has puesto tan elocuentemente, tan sencillamente como profesional de la salud que eres, al final de cuentas hay gran ganancia en admitir responsabilidad y no tenemos que incluso llegar al lenguaje de la culpabilidad que muchos de ustedes psicólogos tratan de evitar a toda costa, pero el de la responsabilidad claro. Sí, aquí yo fui un participante activo y lo lamento. ¿Qué es lo que nos previene? El hecho de que tenemos que cambiar, de que ahora nos toca hacer las cosas de manera diferente, ¿es eso?
No, es el sentimiento de preservación. O sea, es el deseo, ¿verdad?, de mantener mi imagen, de mantener mi estatus, de admitir, ¿verdad?, que bueno, que aquí me equivoqué y que sigo siendo el país, la potencia. O la persona. O la persona que soy. Cuando uno puede decir, sí, lo hicimos mal, ¿y ahora cómo lo podemos hacer, no? Y puedes sentarte con colegas y decir, bueno, mira, lo hicimos mal, pero ahora podemos hacer esto, ¿no? Tal vez no llegues al punto de donde te encontrabas al principio, que tomaste la decisión, pero en el proceso aprendiste y ahora, ¿verdad?, vas a tener ideas y también hechos bien concretos de cómo hacerlo mejor. Fíjate que yo creo que va en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque no solamente podemos culpar a China de los problemas económicos de nuestros países en América Latina o en Estados Unidos o en Europa, pero a veces entre los países de América Latina se culpan los unos a los otros, ¿no? En su frontera se quedaron con el recurso natural que yo tenía en la frontera y por eso a ellos les va mejor que a nosotros. Yo he escuchado esas conversaciones, o incluso entre vecinos en nuestras comunidades, ¿no? O al final de cuentas incluso en nuestra familia, mi esposa, mi cónyuge realmente son responsables, mis hijos me han privado de, o mis padres me privaron de. Y nos pasamos la vida en este juego. Y en el día de hoy, si bien entiendo, Marta, nos traes una especie de exhortación liberadora, ¿no? De que admitir nuestra realidad pudiera ser tan liberador, aceptar nuestra responsabilidad y hacer los cambios que sean necesarios. Bueno, queremos animarte, querido oyente. Ponte en contacto con nosotros, déjanos saber qué piensas, visítanos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. A nombre de Marta Polo, tu servidor Jesús García, te agradece el tiempo que has pasado con nosotros, confiando verte de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.